Mi papá tiene un tatuaje igual al suyo. La pequeña lo dijo frente a todo el restaurante, y la poderosa CEO quedó completamente paralizada, porque nadie en ese lugar sabía que, 15 años atrás, un hombre con ese mismo tatuaje la había sacado de un edificio en llamas segundos antes de explotar. Él desapareció aquella noche, y ella pasó años buscándolo sin éxito. Pero lo más impactante no era que la niña conociera el tatuaje, sino quién era realmente su padre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia fina empapaba las calles de Madrid y hacía brillar el asfalto bajo las luces amarillas de Salamanca. Los coches avanzaban despacio frente a los restaurantes elegantes, donde la gente empezaba a cenar tarde, como ocurría siempre cuando el frío llegaba poco a poco a finales de noviembre. Desde las terrazas cerradas salía el olor a vino tinto, queso caliente y jamón ibérico recién cortado. Valeria Cortés contemplaba la ciudad detrás del cristal mientras el camarero llenaba nuevamente su copa de Rioja. Apenas inclinó la cabeza para agradecerle con un gesto breve. El hombre ya conocía aquella rutina. La mujer más poderosa de Cortés Energy cenaba allí casi todos los jueves, siempre en la misma mesa apartada del fondo. Dos hombres de seguridad permanecían discretamente a varios metros, junto al pasillo privado del restaurante. El plato frente a ella seguía casi intacto, a poca distancia. Varias parejas conversaban en voz baja. Un anciano reía junto a su esposa mientras compartían croquetas y una botella pequeña de vino. Valeria apartó un momento la vista de la pantalla del teléfono para observarlos antes de volver a los documentos que seguían acumulándose frente a ella. En otra parte de la ciudad, Mateo Rivera apagaba el motor de su vieja moto frente a la entrada de servicio del restaurante. Tenía las manos heladas incluso dentro de los guantes. Había pasado toda la mañana en el taller mecánico y todavía le quedaban varias entregas antes de regresar a casa. Giró la cabeza para comprobar que Lucía continuaba dormida. La niña ya no estaba. Mateo soltó el aire por la nariz y cerró los ojos un instante. Conocía demasiado bien la curiosidad de su hija. Caminó rápido hacia la puerta lateral pensando que probablemente habría entrado buscando los lápices de colores olvidados dentro de su chaqueta. Lucía avanzaba entre las mesas sin darse cuenta del lugar al que había llegado. Sus zapatillas mojadas dejaban pequeñas marcas sobre el suelo brillante. Todo le parecía enorme. Las lámparas doradas, las voces suaves, los camareros vestidos de negro. Se detuvo unos segundos viendo cómo un cocinero decoraba una tarta cerca del salón principal. Después siguió caminando hasta descubrir a la mujer sentada sola al fondo. Valeria acababa de dejar el teléfono sobre la mesa, cuando la manga del abrigo se movió apenas unos centímetros. El tatuaje apareció durante un instante sobre su muñeca. Lucía abrió mucho los ojos. Conocía perfectamente aquel dibujo. Un pájaro en pleno vuelo. El ala izquierda ligeramente torcida hacia abajo. La niña avanzó sin miedo, como si hubiera encontrado algo familiar en medio de aquel lugar desconocido. Los hombres de seguridad reaccionaron enseguida al verla acercarse a la zona privada. Uno de ellos dio un paso adelante, pero Valeria hizo una pequeña señal con la mano antes de que pudiera detenerla. Lucía sonrió con naturalidad. Mi papá tiene el mismo pájaro, con el ala torcida. La copa quedó suspendida unos segundos entre los dedos de Valeria. El murmullo del restaurante pareció alejarse poco a poco. ¿Cómo dices?, preguntó en voz baja. Lucía señaló la muñeca de la mujer. El ala está doblada igual. Mi papá dice que parece un pájaro que tiene que esforzarse más para seguir volando. Aquellas palabras removieron algo muy antiguo dentro de Valeria. 15 años antes. Entre humo, sirenas y escaleras cubiertas de ceniza. Un hombre cubierto de polvo había dicho exactamente la misma frase mientras la ayudaba a bajar del edificio. Nunca se lo contó a nadie. Nunca. Valeria apoyó la copa sobre la mesa sin apartar la vista de la niña. Ya no veía solamente a una pequeña perdida en un restaurante elegante. Veía una puerta entreabierta hacia una parte de su vida que llevaba demasiado tiempo enterrada. ¿Cómo se llama tu padre?,
Preguntó finalmente. Lucía acomodó la mochila rosada sobre sus hombros antes de responder. Mateo Rivera. El nombre cayó en el silencio de la sala como una llave olvidada. Valeria notó un leve escalofrío recorriéndole la espalda mientras, al otro lado del cristal, Madrid seguía brillando bajo la lluvia persistente, y las primeras luces navideñas comenzaban a encenderse sobre la Gran Vía. La sala privada del restaurante era mucho más silenciosa que el comedor principal. Desde la ventana podían verse las luces húmedas de Madrid, reflejadas sobre el pavimento, mientras una llovizna constante cubría lentamente las calles de Salamanca. Un camarero dejó una taza de chocolate caliente frente a Lucía y se retiró sin hacer preguntas. La niña agradeció con una sonrisa pequeña y empezó a doblar una servilleta de papel como si todo aquello fuera una aventura antes de dormir. Mateo permanecía de pie junto a la puerta. Llevaba la chaqueta todavía húmeda y las manos manchadas de grasa del taller. Había pasado años intentando no llamar la atención en ningún lugar y, aún así, aquella noche sentía que el pasado acababa de encontrarlo otra vez. Valeria observó al hombre sin decir nada. El tiempo había endurecido sus facciones. Ya no quedaba casi nada del joven impulsivo que había entrado entre humo y fuego para sacar a una desconocida de un edificio ardiendo. Ahora parecía alguien acostumbrado a sobrevivir día tras día sin esperar demasiado de la vida. Pero seguía teniendo los mismos ojos cansados. «Puedes sentarte», dijo ella finalmente. Mateo dudó unos segundos antes de tomar asiento. Lucía seguía entretenida con las servilletas. Formó una figura pequeña y la levantó orgullosa. «Es un pájaro». Mateo dejó escapar una sonrisa breve. Aquella expresión desapareció enseguida cuando volvió a cruzarse con la mirada de Valeria. Entre los dos quedó un silencio incómodo, lleno de recuerdos que ninguno sabía cómo nombrar después de 15 años. Valeria habló primero. «Te reconocí apenas entraste». Mateo apoyó las manos sobre la mesa. «No esperaba volver a verte». «Yo sí esperé encontrarte». La sinceridad de aquella frase lo incomodó más que cualquier reproche. Desde el salón principal llegaba el sonido lejano de copas y conversaciones suaves. Un camarero cruzó el pasillo llevando platos de pescado y vino tinto hacia otra mesa. Todo seguía funcionando con normalidad mientras algo antiguo regresaba lentamente para sentarse entre ellos. Valeria bajó la vista hacia el tatuaje de su muñeca. «Busqué ese dibujo durante años», dijo en voz baja. Nadie sabía lo que significaba. Mateo tomó aire despacio. «Tal vez era mejor así». Lucía levantó la cabeza. «Papá dice que los pájaros con alas torcidas vuelan más fuerte». Valeria apretó ligeramente los dedos alrededor de la copa. Las mismas palabras. El mismo recuerdo. El humo. Las escaleras oscuras. La mano de Mateo sosteniéndola mientras las alarmas resonaban por todo el edificio. Durante mucho tiempo llegó a pensar que parte de aquella noche había sido un sueño confuso, provocado por el miedo. Pero él estaba allí, real, agotado, y mucho más golpeado por la vida de lo que había imaginado. «¿Por qué desapareciste?», preguntó finalmente. Mateo tardó unos segundos en responder. Primero comprobó que Lucía seguía concentrada en el chocolate caliente. «Porque algunas personas sobreviven mejor cuando nadie las encuentra». Valeria guardó silencio. Aquella frase sonaba demasiado pesada para haber nacido solo del miedo. Había cansancio en su voz. Años enteros viviendo alerta. Por primera vez en mucho tiempo. Dejó de mirar a Mateo como el hombre que la salvó aquella noche. Empezó a verlo como alguien que llevaba demasiado tiempo intentando salvarse a sí mismo. Lucía bostezó suavemente y apoyó la cabeza sobre el brazo de su padre. Mateo acomodó el cabello de la niña con un gesto automático. Tranquilo. Como quien repite lo mismo cada día sin darse cuenta. Valeria apartó la vista un instante hacia la ventana. Nunca había tenido una familia esperándola en casa. Nunca nadie se había quedado dormido sobre su hombro. Y de repente, la enorme mesa vacía de su penthouse le pareció todavía más fría. Mateo se levantó despacio. «Es tarde. Lucía tiene escuela mañana». Valeria quiso detenerlo. Preguntarle más cosas. Hablar del incendio.
de los años perdidos. Pero algo en el rostro agotado de aquel hombre le hizo entender que todavía no estaba preparado. Lucía tomó la mano de su padre antes de salir. «Adiós, señora del pájaro», dijo con sueño. Valeria respondió con una leve inclinación de cabeza mientras los veía alejarse por el pasillo. Minutos después, desde la ventana del restaurante, distinguió a Mateo acomodando cuidadosamente la bufanda de su hija antes de subirla a la moto. La ciudad seguía brillando bajo la lluvia fina. Entonces el teléfono de Valeria vibró. Número oculto. Abrió el mensaje despacio. «No vuelvas a buscar al hombre del tatuaje». Valeria permaneció inmóvil varios segundos frente a la pantalla y comprendió que el pasado nunca había desaparecido del todo. 2 días después, el frío ya se había instalado definitivamente sobre Madrid. Las primeras luces navideñas colgaban entre los edificios y el aire olía a café recién hecho y castañas calientes en las esquinas más concurridas de Usera. Valeria tenía abierto sobre el escritorio el cuaderno de dibujos de Lucía. Sergio Molina lo había dejado allí unos minutos antes, junto a varios informes sobre Mateo Rivera. Facturas atrasadas, horarios imposibles entre el taller mecánico y las entregas nocturnas. Una vida sostenida únicamente por el esfuerzo diario. Pero no era eso lo que mantenía a Valeria inmóvil. Era el dibujo. 2 pájaros pequeños bajo la lluvia. Uno permanecía solo sobre una rama mientras el otro volaba hacia él. Debajo, con letras infantiles, Lucía había escrito: «Los pájaros tristes también necesitan compañía». Valeria cerró el cuaderno con cuidado. Durante años había aprendido a tomar decisiones rápidas y exactas. Había construido una empresa enorme gracias a esa frialdad. Sin embargo, aquella niña conseguía alterar pensamientos que normalmente mantenía bajo control. Esa tarde decidió salir antes de la oficina. El conductor la dejó cerca de una pequeña cafetería donde, según Sergio, Mateo pasaba casi todos los días después de recoger a Lucía en la escuela. El local era estrecho, cálido y olía a chocolate caliente. El dueño levantó apenas la cabeza al verla entrar. «Buenas tardes». Valeria respondió con una sonrisa discreta y buscó una mesa junto a la ventana. No tardó en verlos aparecer. Mateo llevaba una bufanda oscura y Lucía caminaba a su lado sujetando un dibujo enrollado entre las manos. Apenas cruzaron la puerta. El dueño del local sonrió inmediatamente. «Lo de siempre. ¿Eh? ¿Campeón?» Mateo asintió con naturalidad. Aquella escena sencilla produjo en Valeria una sensación inesperada. Nadie la recibía así en ninguna parte. Nadie conocía lo de siempre para ella. Lucía fue la primera en descubrirla. «La señora del pájaro». La niña se acercó antes de que Mateo pudiera detenerla. «Hola», saludó Valeria. Lucía levantó orgullosa el papel enrollado. «Hice otro dibujo». Mateo llegó unos segundos después. Incómodo. «Lucía, no molestes». «No molesta», respondió Valeria. Hubo un silencio breve. Finalmente, Mateo aceptó sentarse unos minutos. El camarero dejó frente a ellos 3 tazas de chocolate caliente y una bandeja de churros recién hechos. El vapor subía despacio mientras afuera la tarde empezaba a oscurecerse. Lucía mojaba los churros con absoluta felicidad. «Cuando alguien está triste, come más despacio», comentó mirando a Valeria. Mateo bajó la vista un momento. «Perdón, a veces dice lo primero que piensa». Pero Valeria dejó escapar una risa suave. Probablemente la primera sincera que tenía en semanas. «Tal vez no esté equivocada». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «¿Por qué siempre comes sola?» La pregunta cayó sobre la mesa con una inocencia imposible de evitar. Valeria tardó unos segundos en responder. Primero observó a Mateo. Él también parecía incómodo, aunque aquella tarde había menos distancia en su expresión. Finalmente habló. «Porque me acostumbré». Lucía frunció el ceño. «Debe ser aburrido». Mateo no pudo contener una pequeña sonrisa. Durante varios minutos hablaron de cosas simples.
La escuela de Lucía, el frío de Madrid, los adornos navideños que comenzaban a aparecer por la Gran Vía. Era una conversación pequeña, cotidiana, pero algo dentro de Valeria empezaba a sentirse menos vacío, hasta que Mateo dirigió la vista hacia la ventana. El mismo coche gris seguía estacionado frente al edificio de enfrente. Otra vez. Su cuerpo se tensó apenas. Valeria lo notó enseguida. ¿Qué ocurre? Mateo dudó antes de responder. Nada. Pero ya estaba alerta. Aquella noche, después de dejar a Lucía dormida en casa, volvió a bajar al portal. El coche continuaba allí, las luces apagadas, el motor en silencio. Mateo permaneció observándolo unos segundos antes de subir nuevamente al apartamento. Cuando abrió la puerta, encontró un papel doblado debajo de la entrada. Sintió un golpe seco en el pecho. Desplegó lentamente la hoja. Había un dibujo sencillo hecho con tinta negra. Un pájaro, con el ala izquierda torcida. Mateo sintió un frío más intenso que el de la calle. Debajo del dibujo solo había una frase. El pasado siempre vuelve. El taller mecánico olía a aceite caliente y metal húmedo. Afuera, el cielo gris de Madrid anunciaba otra noche fría incluso antes de que cayera el sol. Mateo llevaba toda la tarde mirando el reloj colgado junto a la puerta mientras terminaba una reparación que debía haber acabado hacía más de una hora. El cliente seguía hablando detrás de él. Solo revísalo una vez más, por favor. El ruido continúa. Mateo tomó aire intentando conservar la paciencia. Sus manos trabajaban rápido sobre el motor, pero su cabeza ya estaba frente a la escuela de Lucía. A esa hora. Normalmente ella salía sonriendo con la mochila medio abierta y corría hacia él antes incluso de cruzar la calle. Cuando finalmente apagó las herramientas, el reloj marcaba 11 minutos de retraso. 11 minutos. Salió del taller casi corriendo. La moto avanzó entre el tráfico húmedo mientras las luces rojas de los coches comenzaban a encenderse por toda la ciudad. El viento frío golpeaba su rostro y una inquietud incómoda no dejaba de crecerle en el pecho. Al llegar frente a la escuela, el patio ya estaba vacío. Solo algunas hojas mojadas se movían cerca de la entrada. Mateo bajó rápidamente de la moto. ¿Lucía? Una profesora apareció desde la puerta principal acomodándose el abrigo. Mateo, pensé que ya se había ido contigo. El pecho se le tensó de inmediato. ¿Qué quiere decir? La mujer dudó unos segundos antes de responder. Esperó aquí un rato. Después una señora se acercó. Lucía parecía tranquila. Pensé que era alguien de la familia. Mateo sintió que el ruido de la calle se alejaba de golpe. ¿Qué, señora? No lo sé. Todo ocurrió muy rápido. Las luces navideñas del barrio acababan de encenderse, pero para Mateo el mundo entero parecía haberse quedado sin color. Caminó varios metros mirando hacia ambos lados de la calle. Como si Lucía pudiera aparecer en cualquier momento saliendo de una tienda o escondida detrás de un coche. Nada. Sacó el teléfono con manos temblorosas. La llamada llegó antes de que pudiera marcar ningún número. Pantalla privada. Mateo respondió inmediatamente. Durante un segundo solo escuchó respiración. Después, una voz masculina habló con una tranquilidad inquietante. La niña está bien. Mateo cerró los ojos. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo único importante es que escuches con atención. La voz continuó hablando despacio, casi amable. Si quieres volver a verla, trae a Valeria Cortés sola al lugar que recibirás en unos minutos. Sin policía, sin preguntas. Mateo apretó tanto el teléfono que los nudillos se le pusieron blancos. Si le haces daño, llevas 15 años callado. Habría sido mejor seguir así. La llamada terminó. Mateo permaneció inmóvil frente a la escuela vacía, mientras la gente seguía caminando alrededor sin darse cuenta de que algo acababa de romperse a pocos metros de ellos. Miró el columpio del patio moviéndose suavemente por el viento. Lucía siempre se despedía desde allí. Siempre. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje. Una dirección cerca del río Manzanares.
Mateo respiró varias veces intentando pensar con claridad, pero el miedo ocupaba todo dentro de él. Entonces recordó el dibujo del pájaro, el coche gris, las amenazas. Alguien los había estado observando desde hacía días. Todo había terminado alcanzando a Lucía. Subió lentamente a la moto y permaneció unos segundos sin arrancarla. Nunca había pedido ayuda a nadie. Había pasado 15 años creyendo que mantenerse pequeño, invisible y silencioso era la única manera de proteger a su hija. Y aún así, había fallado. Las luces de los coches se reflejaban sobre el pavimento mojado, cuando finalmente buscó el número guardado en su teléfono. Valeria respondió al segundo tono. ¿Mateo? Durante un instante él no pudo hablar. Después tragó saliva. Necesito ayuda. Hubo silencio al otro lado de la línea. Un silencio breve, contenido, pero lleno de algo que Valeria llevaba demasiado tiempo esperando escuchar. ¿Qué pasó? Mateo apoyó la frente contra el manillar de la moto, por primera vez en muchos años. Su voz sonó completamente rota. Se llevaron a Lucía. El ruido lejano de la ciudad seguía alrededor de ellos, pero Valeria dejó de escuchar todo lo demás. No te muevas, dijo inmediatamente. Sergio ya está rastreando tu ubicación. Voy hacia allá. Mateo cerró los ojos mientras la llovizna comenzaba a empapar lentamente su chaqueta. Y por primera vez desde el incendio de hacía 15 años. Dejó de intentar cargar el miedo completamente solo. El coche avanzaba por las calles húmedas de Madrid, mientras las luces navideñas se reflejaban sobre el parabrisas. Sergio Molina conducía en silencio desde el asiento delantero, atento al tráfico y a las llamadas que llegaban de vez en cuando a su auricular. Detrás, Mateo permanecía inclinado hacia adelante, con las manos unidas y la vista fija en el suelo. Valeria observaba discretamente el cansancio acumulado en el rostro del hombre sentado junto a ella. No era solamente miedo, era el agotamiento de alguien que llevaba demasiados años viviendo alerta. Durante varios minutos nadie habló. Solo se escuchaba el ruido suave de las ruedas sobre el asfalto mojado y el murmullo bajo de la radio que Sergio mantenía casi apagada. Finalmente, Valeria rompió el silencio. Quiero entender qué pasó aquella noche. Mateo tardó unos segundos en responder. Primero observó las calles vacías pasando junto a la ventanilla. Después apoyó la cabeza contra el asiento. Trabajaba en una construcción frente al edificio. Comenzó. Era tarde, y vi a un hombre salir antes del incendio. Valeria sintió cómo el pecho se le tensaba. Mateo continuó hablando despacio, como alguien obligado a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. El fuego empezó demasiado rápido. No parecía un accidente. Todavía recordaba el humo escapando por las ventanas. Las alarmas tardando demasiado en sonar. La gente bajando las escaleras entre gritos y empujones. Y después, verla a ella atrapada entre el humo. Entré porque pensé que no ibas a salir viva. Valeria bajó la vista. Nunca había escuchado aquella parte de la historia. Mateo tomó aire antes de continuar. Después del incendio, un hombre me encontró afuera. Me dijo que olvidara todo, que siguiera con mi vida y no hablara nunca de lo que había visto. Sergio levantó brevemente los ojos hacia el espejo retrovisor. Valeria permaneció inmóvil. ¿Reconocerías a ese hombre? Mateo negó despacio. No, pero recuerdo otra cara. El coche giró cerca del río Manzanares, mientras las luces industriales comenzaban a aparecer en la distancia. Entonces Mateo miró directamente a Valeria por primera vez desde que habían subido al vehículo. Ignacio Salas salió del edificio antes de que empezara el fuego. Dentro del coche cayó un silencio pesado. Valeria cerró los ojos un instante. Durante años había sospechado algunas cosas sobre su antiguo socio. Pero escuchar aquella confirmación terminó de derrumbar algo dentro de ella. Había documentos en aquel edificio, dijo finalmente. Contratos, cuentas ocultas, pruebas suficientes para destruir la empresa y mandarlo a prisión. Mateo comprendió entonces el verdadero tamaño de todo aquello.
Ignacio no había querido solamente dinero. Había querido borrar cualquier amenaza. Y Mateo había sido la única persona que vio demasiado. El coche continuó avanzando mientras Valeria hablaba otra vez, esta vez más despacio. Te busqué porque quería darte las gracias. Mateo dejó escapar una sonrisa cansada. Yo solo quería desaparecer. Aquella frase quedó suspendida entre ambos varios segundos. Después, casi sin darse cuenta, Mateo habló con una sinceridad que llevaba 15 años guardando. Viví escondiéndome, pensando que así protegía a Lucía. Su voz se quebró ligeramente. Cada vez que alguien miraba demasiado hacia nosotros, yo cambiaba de ruta, cambiaba horarios, dejé de confiar en todo el mundo. Valeria sintió un dolor extraño escuchándolo. Toda su vida había estado rodeada de personas, reuniones y empleados. Y aún así, nunca había visto una soledad tan profunda como la de aquel hombre. Mateo cerró los ojos unos segundos antes de añadir: Tengo miedo de perderla. Aquellas palabras llenaron el silencio del coche. No había dramatismo en ellas, solo verdad. Valeria observó las manos cansadas de Mateo apoyadas sobre sus rodillas. Después acercó lentamente la suya y la dejó sobre ellas con suavidad. Ya no estás solo. Mateo no respondió, pero por primera vez desde que todo había comenzado, dejó de apartar la mirada. Sergio redujo la velocidad. Estamos cerca. A lo lejos apareció un viejo almacén industrial junto al río. Las paredes húmedas, las ventanas oscuras y las luces amarillas del muelle daban al lugar una sensación fría y abandonada. Entonces Mateo vio algo cerca de la entrada. La pequeña mochila rosa de Lucía. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sujetarse al asiento. Sergio apagó el motor. Durante unos segundos nadie se movió. Después habló con voz firme. Ya están adentro. El aire frío entró en el coche cuando Mateo abrió la puerta, sintiendo que toda su vida lo había conducido exactamente hasta aquel momento. El viejo almacén junto al río Manzanares estaba casi completamente oscuro. Afuera, una llovizna ligera seguía cubriendo las calles de Madrid mientras el viento frío se colaba entre las ventanas rotas. Mateo entró primero. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas escuchaba sus propios pasos sobre el cemento húmedo. Entonces la vio. Lucía estaba sentada en una silla metálica abrazando su pequeña mochila rosa. Al reconocer a su padre, sus ojos se iluminaron inmediatamente. ¡Papá! Mateo llegó hasta ella y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien? La niña asintió despacio. Quiero irme a casa. Una voz tranquila apareció desde la oscuridad. Eso depende de nosotros. Ignacio Salas avanzó lentamente bajo la luz amarilla del almacén. Elegante, sereno. Exactamente igual a como Mateo lo recordaba desde hacía 15 años. Poco después, Valeria entró sola al edificio. Ignacio la observó con una sonrisa cansada. Todo esto pudo evitarse si él hubiera seguido callado. Valeria miró primero a Mateo y después a Lucía, abrazada contra él. Las personas no son problemas que se esconden. Ignacio, el hombre dejó escapar una risa breve. Las personas sentimentales siempre terminan perdiendo. En ese instante, Sergio Molina y varios agentes aparecieron silenciosamente por las entradas laterales del almacén. Todo terminó rápido. Ignacio entendió demasiado tarde que ya no controlaba la situación. Minutos después, Mateo salió del edificio con Lucía dormida entre sus brazos. La lluvia comenzaba a detenerse y el aire frío olía a río y tierra mojada. Valeria se sentó cerca de ellos, junto al viejo muelle industrial. Durante unos segundos, nadie habló. Lucía abrió apenas los ojos y observó los tatuajes en las muñecas de ambos. Después sonrió medio dormida. Las aves iguales vuelan juntas. Mateo bajó la cabeza sin decir nada, y por primera vez en muchos años, el silencio entre ellos ya no parecía vacío. Días después, una mañana fría de invierno, los tres compartían churros y chocolate caliente en una pequeña cafetería de Usera. El dueño del local saludó a Mateo por su nombre
mientras Lucía enseñaba orgullosa un nuevo dibujo. 2 pájaros volando juntos sobre Madrid. Afuera. La ciudad seguía avanzando lentamente bajo el frío de diciembre. Pero dentro de aquella cafetería, por primera vez en mucho tiempo, nadie parecía tener prisa por marcharse. Mientras el invierno seguía cubriendo lentamente las calles de Madrid, Mateo, Lucía y Valeria comprendieron que las heridas del pasado no desaparecen con dinero ni con éxito, sino con cariño, compañía y pequeños gestos sinceros. A veces, una taza de chocolate caliente compartida en silencio puede dar más paz que años enteros de soledad. Personalmente, creo que las personas no cambian por grandes discursos, sino cuando alguien les demuestra que todavía merecen ser amadas y escuchadas. A lo largo de esta historia, Mateo entendió que vivir escondido no siempre protege a quienes amamos. Y Valeria descubrió que ninguna casa lujosa puede reemplazar el calor de una familia. Lucía, con la sencillez de un corazón inocente, recordó algo que muchos adultos olvidan con el tiempo. Incluso las personas más fuertes también necesitan sentirse acompañadas, porque al final, la verdadera riqueza no está en el poder ni en el dinero, sino en las personas que permanecen a nuestro lado cuando la vida se vuelve difícil, igual que un pájaro con el ala torcida que sigue volando contra el viento. Las personas también pueden volver a levantarse cuando encuentran a alguien dispuesto a caminar junto a ellas. Historia adaptada con fines narrativos y emocionales. Inspirada en emociones humanas que pueden existir en cualquier lugar del mundo. Si esta historia te gustó y logró tocar tu corazón, puedes dejar el número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar o quieres compartir tu opinión, también puedes escribir el número 0. A veces, leer las experiencias de otras personas hace que el corazón se sienta un poco menos solo.